Bien, vamos a meternos de lleno en esto. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en el coste real, el coste oculto, de los pensamientos que damos por buenos sin más? Ya sabes, esas pequeñas suposiciones, esas creencias que aceptamos casi sin darnos cuenta. Pues hoy vamos a destripar precisamente eso, y vamos a descubrir que el precio de la pereza mental es mucho más alto de lo que nos imaginamos. Y aquí lo tenemos, un rompecabezas de hace casi 2000 años. Epicteto, el filósofo estoico, nos pone delante un fallo garrafal en nuestro sistema. Somos súper rigurosos para algunas cosas, pero increíblemente descuidados con lo que, en teoría, más importa, nuestra propia mente. ¿Por qué pasa esto? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Para que lo entendamos, Epicteto nos regaló una metáfora genial, la del probador de monedas. En su época, claro, saber si una moneda era auténtica o falsa era una habilidad de supervivencia vital. Y nos lanza una pregunta que, la verdad, incomoda un poco. Si somos tan cuidadosos con el dinero, ¿por qué somos tan increíblemente dejados con nuestros pensamientos? Es que el contraste es brutal, fíjate. Con el dinero aplicamos un rigor casi de laboratorio, lo miramos al detalle, lo sopesamos, lo probamos. Pero con los pensamientos, con las ideas, con las creencias, ahí hay barra libre. Entra lo que sea sin que nadie le pida el DNI. Básicamente estamos aceptando falsificaciones mentales a todas horas. Esa habilidad que Epicteto tanto admiraba tenía un nombre griego, dokimathein. Era esa capacidad casi mágica de un experto para, con un simple sonido, con un gesto, detectar el engaño. Pues bien, lo que proponían los estoicos es que tenemos que convertirnos en maestros de este arte, pero aplicándolo a nuestras propias impresiones. Poner a prueba cada pensamiento antes de darle el visto bueno y aceptarlo como oro de ley. Vale, y ahora damos un salto. Dejamos la filosofía antigua y aterrizamos de cabeza en la neurociencia moderna. Porque resulta que esta pereza de la que hablaba Epicteto no es un fallo moral, ni mucho menos. Es una estrategia de nuestro cerebro, una configuración de fábrica que tiene una razón de ser muy poderosa. La razón es pura economía energética. Nuestro cerebro es un órgano carísimo de mantener. Piénsalo, es solo el 2% de nuestro peso, pero se zampa el 20% de toda la energía que consumimos. Este desfase es tan bestia que ha creado una presión evolutiva enorme para ahorrar combustible siempre que se pueda. Y claro, el pensamiento crítico, el análisis profundo, eso es un lujo que gasta muchísimo. Y si miramos en qué se gasta ese presupuesto, vemos que la mayor parte de la energía no va a pensar como tal, sino a mantener la maquinaria engrasada. Que si las neuronas estén listas para disparar, que si las señales se propaguen, el pensamiento deliberado, el de verdad, es un extra carísimo. Por eso nuestro cerebro prefiere tirar de atajos y de lo que ya conoce. Y aquí entra un concepto que es fundamental para entender todo esto, la alostasis. Nuestro cerebro no va reaccionando a lo que pasa, no, es una máquina de predecir. Está todo el rato haciendo cálculos, gestionando un presupuesto corporal para anticiparse a lo que vamos a necesitar. Y en este sistema las creencias que ya tenemos son como partidas presupuestarias ya aprobadas. Son rutas neuronales construidas, metabólicamente muy baratas. Cuestionarlas significa abrir una partida nueva, gastar más. Y eso al cerebro, por defecto, no le hace ninguna gracia. Pero ojo, que no todo está perdido. Afortunadamente no estamos indefensos ante esta tacañería energética. Nuestro cerebro tiene su propio sistema de control de calidad, su probador de monedas interno. Y funciona con dos piezas clave, una alarma y un gerente. La alarma se llama corteza cingulada anterior, o ACC. Imagina que es como un detector de humo ultrasensible. Salta en cuanto detecta un conflicto, una inconsistencia. Por ejemplo, cuando lo que hacemos choca con lo que creemos, o cuando la realidad no encaja con lo que esperábamos. Y lo más increíble de todo es que se activa incluso aunque no seamos conscientes del error. Es un chivato automático que nos avisa de que algo no cuadra. Cuando la alarma de la ACC empieza a sonar, le manda una señal directa al gerente, la corteza prefrontal, o PFC. Esta es la parte del cerebro que hace el dokimathein, el examen a fondo. Es la que tiene la capacidad de analizar el conflicto y decidir qué hacer. ¿El problema? Pues que este proceso es carísimo, gasta una cantidad de energía brutal. Y por eso, muchísimas veces, lo que hacemos es darle al botón de snooze, ignorar la alarma y dejar que el gerente siga durmiendo. Y aquí es donde empezamos a contar el costo, como decía Epicteto. Porque ignorar esas pequeñas alarmas, aceptar esas monedas falsas para ahorrar un poco de energía a corto plazo, tiene unas consecuencias enormes a la larga. Es lo que podríamos llamar el impuesto del error. Hay que recordar siempre esto. El cerebro es, por encima de todo, una máquina de hacer predicciones. Su objetivo número 1 es que su mapa interno del mundo se parezca lo más posible al territorio real. Cualquier diferencia entre el mapa y el territorio es un error de predicción, y al cerebro no le gustan nada los errores. Así que aquí está el meollo de la cuestión, el impuesto metabólico.
Cuando una de nuestras creencias más arraigadas, una de esas monedas falsas que lleva años en nuestro bolsillo sin que la hayamos comprobado, choca de frente con la realidad, se produce un error de predicción gigantesco. Y el cerebro se ve obligado a hacer una auditoría de emergencia, a movilizar todos los recursos de la carísima corteza prefrontal para reconstruir su mapa del mundo. Esa sensación tan incómoda, esa disonancia cognitiva, es el sonido de la caja registradora cobrándonos ese impuesto. Y no estamos hablando de calderilla, ¿eh? Corregir un error de estos, uno gordo, puede disparar el gasto de energía en las zonas del cerebro implicadas hasta en un 50%. Es como pasar de ir andando tranquilamente a tener que correr un sprint de repente. Evitar el pequeño esfuerzo de comprobar un pensamiento ahora nos puede llevar a una factura energética descomunal más adelante. Pero espera, que la historia se complica todavía más. No solo evitamos cuestionar nuestras ideas por pura pereza metabólica, es que además aferrarnos a nuestras creencias, incluso si son falsas, puede ser gratificante a nivel químico. Nos podemos volver adictos a la sensación de certeza. Nuestro sistema de recompensa, ese que funciona con dopamina, puede ser literalmente secuestrado. La dopamina no solo nos premia cuando sentimos placer, sino que sobre todo refuerza comportamientos. Y el cerebro puede aprender a recompensar el simple hecho de tener una creencia firme, de sentir que tenemos razón, sin importarle un pimiento si esa creencia es correcta o no. Y este ciclo es peligrosamente adictivo. Funciona así. Primero, aceptamos una idea sin ponerla a prueba. Segundo, nos imaginamos un futuro genial en el que esa idea funciona a la perfección. Pues bien, solo por ese acto de imaginar la solución, nuestro cerebro libera un chute de dopamina. Nos da una pequeña recompensa. Y claro, eso refuerza la creencia original, haciendo que sea más probable que volvamos a usarla. Y así se crea un bucle que nos va alejando cada vez más de la realidad. Los neurocientíficos a esto lo llaman el modelo de sesgo. Es alucinante. Para proteger una creencia que ya tiene, nuestro cerebro distorsiona la realidad a nivel químico. Cuando algo confirma lo que ya pensábamos, la señal de dopamina se dispara. ¡Ves! ¡Lo sabía! Y cuando la evidencia nos lleva a la contraria, la señal de error se atenúa, se minimiza o directamente se ignora. Es como si el cerebro se pusiera tapones en los oídos para no oír malas noticias sobre sus ideas favoritas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estamos condenados a ser prisioneros de nuestra propia biología, aceptando mentiras por comodidad y por un chute de dopamina? Pues no. Los estoicos ya nos dieron la solución hace 2 milenios, y ahora la neurociencia viene a confirmarlo punto por punto. La clave está en pasar de la pereza aprendida a lo que podemos llamar la resiliencia aprendida. Al final, la pregunta es simple. ¿Queremos ir por la vida a ciegas cruzando los dedos y esperando que el puente de nuestras creencias no se venga abajo en el peor momento? ¿O preferimos saber que ese puente es sólido porque lo hemos construido y probado nosotros viga a viga? La respuesta es la resiliencia aprendida. Es el antídoto. Y no se trata de ser un tipo duro o de aguantar carros y carretas. No, es una habilidad. Una que se entrena, que consiste en enfrentarse a propósito a los desafíos cognitivos, en probar nuestras ideas, en estirar la mente sin que se rompa y en aprender de los aciertos, sí, pero sobre todo de los errores. Es el acto consciente de despertar a nuestro gerente prefrontal y ponerlo a trabajar. Y así, de repente, todo encaja y volvemos al principio. La solución neurocientífica más avanzada que tenemos para la salud cognitiva es, palabra por palabra, la misma que recetaba Epicteto. La tarea fundamental no ha cambiado en 2000 años. Probar, separar, examinar. No dar nada por hecho. Convertir el dokimatsu en un hábito. Sí, es un trabajo que cuesta energía a corto plazo, pero es la única inversión que nos garantiza la solvencia de nuestra mente a largo plazo. Y para terminar, ahí queda una pregunta para la reflexión personal. Si nuestra mente fuera un monedero lleno de pensamientos, ¿cuál de esas monedas falsas, cuál de esas creencias que nunca hemos examinado podría estar pasándonos la factura más cara? ¿Cuál nos está cobrando el impuesto metabólico más alto? Identificarla es sin duda el primer paso para dejar de pagar el altísimo coste de las falsificaciones mentales.